Cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, son muchas ideas las que usualmente llegan a nuestra cabeza. El día de hoy abordaremos este trastorno que es bastante común y que por supuesto genera cambios en la funcionalidad de los pacientes. En primera medida tenemos que decir que el denominado o conocido TOC se refiere a trastorno obsesivo compulsivo y es un trastorno mental. Este trastorno mental está caracterizado porque el paciente tiene la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones suelen ser pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que son totalmente intrusivos y que son involuntarios en el paciente, es decir, el paciente no quisiera tenerlos, no es que él los provoque. Y esto genera que exista una ansiedad significativa en la persona que está presentando el cuadro. Por otro lado, cuando hablamos de compulsiones, mencionamos todos estos comportamientos repetitivos que el paciente realiza en respuesta a esas obsesiones que está teniendo con el objetivo de disminuir toda esa carga de ansiedad o evitar tener algún evento temido. Algunos ejemplos de obsesiones comunes, por ejemplo, es el miedo a la contaminación. El paciente que tiene permanentemente el temor de contaminarse cuando tiene contacto con superficies, por ejemplo. Entonces, esta sería la obsesión. La compulsión está relacionada entonces con, por ejemplo, estos pacientes que lavan excesivamente sus manos o que están permanentemente utilizando geles antibacteriales o quizás utilizando alcohol para tratar de desinfectar lo que según ellos se ha contaminado por los diferentes tocamientos de estructuras o superficies a los que han estado expuestos. Otros ejemplos tenemos, por ejemplo, los pacientes que tienen una preocupación excesiva por las simetrías, por el orden, pacientes que tienen pensamientos violentos o sexuales no deseados. Como ya les había mencionado, un ejemplo de compulsión, por ejemplo, son las conductas de lavado obsesivo de manos, el paciente que tiene que revisar repetitivamente cosas, contarlas, repetir palabras o frases, entre muchas otras. Dentro del TOC debe ser mencionado que esta suele ser una situación totalmente incómoda e incapacitante para quienes lo padecen, pues tanto las obsesiones como las compulsiones pueden interferir significativamente en la vida de cualquier individuo y por supuesto tener impactos negativos en las relaciones interpersonales. Usualmente para el manejo de este tipo de complicaciones o de enfermedades o trastornos mentales, pues tomamos mano de la terapia cognitivo-conductual y en muchos casos o en algunos casos se hace necesario entonces también que el paciente pueda tener una medicación. Bueno, entonces mencionar que lo primordial también se enfoca en que podamos identificar cuáles son los pensamientos obsesivos y aprender a manejarlos de una manera que sea más saludable, así como afrontar y reducir pues las compulsiones. Entonces, hablando ya de la tipología del trastorno como tal, hablamos por ejemplo de los trastornos obsesivos compulsivos que están asociados a la limpieza, que es este paciente que está caracterizado porque tiene una obsesión permanente por la contaminación, por los gérmenes, por la suciedad, y su compulsión está asociada a incluir, como ya hemos mencionado previamente, el lavado obsesivo de manos, la limpieza obsesiva de los objetos que tiene a su alrededor o evitar, por supuesto, lugares donde él considera pues que están sucios o que están contaminados. El trastorno obsesivo compulsivo de verificación, generalmente en este el individuo tiene un miedo a haber causado un daño involuntario o haber olvidado algo importante. Por ejemplo, olvidé o tengo que verificar si cerré bien la puerta, si cerré quizás bien las llaves del agua o las llaves del gas, o tratar de verificar permanentemente si están las ventanas cerradas. Entonces, en este caso, las compulsiones consisten entonces en revisar repetidamente las cosas, como ya los habíamos mencionado previamente. Con respecto al trastorno obsesivo compulsivo de orden y simetría,
Las personas que tienen este tipo de TOC se sienten muchas veces impulsadas a organizar objetos de manera simétrica o en un orden muy específico. Entonces los pacientes están permanentemente alineando los objetos, contándolos o tocándolos en un patrón que es muy específico para ellos. El trastorno obsesivo compulsivo de rumiación mental, generalmente el paciente suele tener pensamientos que son muy intrusivos, que son incontrolables y que se repiten constantemente en la mente del paciente. Generalmente el paciente lo manifiesta como repetición de oraciones o palabras y el individuo lo que siente es como una necesidad o una obligación de mencionarla repetidamente. Recordemos que no es algo que el paciente pueda controlar, no es algo que el paciente induzca, sino que simplemente se da precisamente por el trastorno que está padeciendo. Tenemos otro tipo que es el trastorno obsesivo compulsivo de agresión o dudas. En este tipo de TOC los pensamientos obsesivos involucran daño, violencia a los demás o a sí mismo o dudas persistentes acerca de haber realizado acciones perjudiciales. Entonces, las compulsiones en este caso suelen ser actos mentales o conductuales para neutralizar esos pensamientos, por ejemplo, rezar o evitar ciertos lugares. El tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, como ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, generalmente se basa en enfoques terapéuticos y en algunos casos es necesario utilizar medicamentos que ayuden a controlar todos estos síntomas. Entonces, los dos pilares fundamentales para el manejo de estos pacientes son el primero, la terapia cognitivo-conductual, y el segundo, el uso de medicamentos, en este caso pues los psicofármacos. Es esencial que el paciente pueda buscar ayuda de un profesional que esté capacitado en salud mental, que pueda dar un diagnóstico adecuado, pero además desarrollar un plan de tratamiento personalizado. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, este enfoque consiste en exponer gradualmente a la persona a las situaciones que desencadenan sus obsesiones, mientras se desalienta la realización de compulsiones. A medida que esta persona enfrenta sus temores sin llevar a cabo las compulsiones, la ansiedad disminuye, pero pues con el pasar del tiempo, no es algo que podamos controlar de manera rápida. Con respecto a la reestructuración cognitiva, hace referencia a que hay que trabajar entonces con el individuo para identificar y modificar los patrones de pensamiento que son negativos y que además están distorsionados y que pueden alimentar las obsesiones y aumentar la ansiedad. En el caso de la medicación se usan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como los ICRS. Estos son medicamentos que se usan en el manejo de este tipo de patologías, por ejemplo, fluoxetina, sertralina, paroxetina, entre muchos otros, y lo que hacen es que disminuyen la intensidad de las obsesiones y las compulsiones, pues lo que hacen es aumentar los niveles de serotonina en el cerebro. Cuando los casos son mucho más graves o que son de pronto resistentes a este tipo de manejos, podrían entonces recetarse otro tipo de medicamentos, algunos antidepresivos o incluso pensar en la combinación de uno o más. Las terapias de grupo social o de apoyo social también suelen ser muy efectivas, puesto que cuando el paciente va a terapias de grupo y escucha a otras personas que también están lidiando con este tipo de trastornos, esto puede generar una sensación de acompañamiento y también de comprensión mutua al darse cuenta que no es la única persona que está padeciendo una situación como esta. Recuerda que el apoyo tanto de amigos como familiares es fundamental para el proceso de recuperación y puede ayudar a que el paciente se encuentre menos aislado y menos estigmatizado asociado pues a su enfermedad. Recordemos que este es un proceso que es totalmente individualizado y que puede requerir por supuesto de tiempo, pero también de mucha paciencia. Estos tratamientos han resultado ser bastante efectivos en muchos casos, pero recordemos que cada persona puede responder de manera diferente y que los tratamientos, por supuesto, varían de un individuo al otro.
La clave en estos casos es buscar una ayuda profesional de manera temprana y trabajar siendo colaborador con un equipo de salud mental para abordar los síntomas y mejorar, por supuesto, la calidad de vida. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like y nos vemos en una próxima edición.